El Evangelio está tomado de San Lucas. En aquel tiempo, José y María, madre de Jesús, estaban maravillados de lo que se decía de él. Y los bendijo Simeón y dijo a María su madre: sábete que éste está puesto para ruina y para resurrección de muchos en Israel, y será signo de contradicción, y una espada traspasará tu alma, para que queden patentes los pensamientos de muchos corazones. Había allí una profetisa llamada Ana, hija de Fanuel, de la tribu de Aser. Esta era ya muy anciana y había vivido 7 años con su marido desde su virginidad. Y esta viuda, que tenía 84 años, no se apartaba del templo, sirviendo en él día y noche con ayunos y oraciones. Esta pues, como viniese a la misma hora, alababa al Señor y hablaba del niño a cuantos esperaban la redención de Israel. Y cumplidas todas las cosas conforme a la ley del Señor, volviéronse a Galilea, a su ciudad de Nazaret. Y el niño crecía y se robustecía, lleno de sabiduría, y la gracia de Dios estaba en él. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Estimados fieles, el domingo de hoy entra como adentro de la fiesta de Navidad, una especie de prolongación de 8 días que hace la Iglesia de este magnífico evento que celebramos, nada menos que la encarnación de la segunda persona de la Santísima Trinidad. Y así como el tiempo anterior, el tiempo de Adviento, implica preparación y promesas respecto a esta venida, la venida de nuestro Señor, la fiesta de Navidad y su prolongación significa cumplimiento, realización de esas promesas. Y una de las promesas que escuchamos seguidamente en el Adviento fue esa profecía de Isaías, repetida después también por el evangelista San Lucas. Decía, hablando de los tiempos de la venida del Mesías: todo valle será terraplenado, todo monte y cerro rebajado, y los caminos torcidos serán enderezados, y los escabrosos allanados. Profecía que quiere significar que con la venida del Mesías, del Redentor, la vida recta, la vida virtuosa, quedaría más fácil para el hombre, y disminuidas también las dificultades. Pero nos puede venir la tentación de, mirando hoy, mi presente, el día de hoy, desconfiar un poco de la realización de esta promesa. Mi valle no parece menos fundo, puede uno decir, pues tengo mucha tristeza, muchos sufrimientos. Otro puede decir que las pruebas que sufren realmente parecen montes o cerros gigantes, pero que no los ve menos difíciles, aunque haya venido el Redentor. Un tercero puede replicar que el camino de esa vida parece todavía lleno de curvas, y hay muchos impedimentos para llevar una vida virtuosa y ganar el cielo. ¿Acaso, pues, y esa pregunta quiero intentar responder hoy, falló la Sagrada Escritura en anunciar mejores tiempos después de la venida de nuestro Señor? ¿O será que esas mejoras se dieron solo en tiempo de los primeros cristianos? Lo primero que podemos constatar del cambio realmente radical y esencial que se dio con la encarnación del Verbo queda claro si uno mira la ley de Moisés, las prácticas judías antes de nuestro Señor Jesucristo. Un niño, por ejemplo, que nacía bajo la ley de Moisés, no tenía un medio tan fácil para llegar a la gracia como es el bautismo que nosotros tenemos, sino que debería pasar por la circuncisión, un medio menos provechoso y más doloroso. Si pecaba un judío del Antiguo Testamento, no gozaba de la seguridad de tener la confesión, sino que el perdón dependía mucho más de sus disposiciones interiores, más que la confesión actual, cuando ofrecía sus sacrificios de expiación por los pecados. De la Eucaristía tenían ellos solo una figura, el Cordero Pascual, que hacía el judío no alimentarse del mismo Redentor, sino pensar y esperar y desear el futuro Mesías. Si el judío del Antiguo Testamento
quería visitar un lugar especialmente para adorar a Dios, tenía que viajar hasta Jerusalén, donde no encontraba, como nosotros, un sagrario, a donde está nuestro Señor Jesucristo realmente presente, sino que iba a un templo, a donde lo más hermoso que había era el Arca de la Alianza, que contenía el maná, ese alimento que comieron en el desierto, la vara de Aarón y las tablas de la ley. Y siquiera eso, en tiempos de nuestro Señor, un poquito antes de la venida de nuestro Señor, se había perdido el Arca de la Alianza. Entonces el templo, siquiera eso contenía. Les faltaba para ellos un magisterio seguro para interpretar la ley. Por eso las corrientes de saduceos, fariseos y todas las disputas que había. Les faltaba un sacerdocio casto para dar ejemplo de pureza y tantos santos como nosotros tenemos intercesores. Era tan difícil para un judío del Antiguo Testamento recibir las gracias de Dios y resistir siempre al pecado, que San Pablo dice que la ley fue dada para que abundara el pecado. Para que, es decir, se revelase que sin la gracia que trajo nuestro Señor Jesucristo, es imposible del todo agradar a Dios y resistir a todo pecado. Eso, el Antiguo Testamento en el pueblo de la promesa. Pero mucho más grande es el abismo si nos referimos a los pueblos paganos anteriores a nuestro Señor. Naciones sin esa promesa del Redentor como tenían los judíos, entregados a cultos supersticiosos y demoníacos, sin conocer siquiera el fin de esa vida, sin saber para qué están en ese mundo. Pueblos que no conocían su naturaleza, su alma inmortal, sin siquiera saber, la mayoría de ellos, que hay un único Dios, Creador. Vida de hecho de tinieblas, en que la gracia de Dios era algo muy raro. Y seguramente podemos decir, mirando eso, que nuestro Señor vino a enderezar los caminos de esos pueblos paganos cuando recibieron, a través de los apóstoles, la buena nueva del Evangelio, dándoles a conocer de quién, por quién fueron criados, para qué fueron criados. También nuestro Señor allanó los montes de los judíos que aceptaron la buena nueva, colmando la vida del converso con socorros de gracia para que pudieran ganar este cielo que les parecía tan lejos. Pero, ¿y para nosotros? ¿Qué significa la encarnación de nuestro Señor? El camino del cielo está más fácil, más enderezado que en los primeros tiempos. Los valles están menos profundos, los cerros están más bajos. Miremos un poco qué beneficios nos trajo Dios con su Navidad, con su nacimiento a través, ahora para nosotros, de la Iglesia, para hacernos gratos también a la divina providencia y fieles a estas gracias. Un primer beneficio, inmenso beneficio, que gozamos nosotros es la seguridad del magisterio de la Iglesia, especialmente después del dogma de la infalibilidad papal, proclamado por el Concilio Vaticano I, con Pío IX. Alguno quizá en ese momento dudará un poco de mi sanidad. Beneficio, Padre. ¿No se acuerda usted que hubo un segundo Concilio Vaticano II? ¿Qué ventaja tenemos nosotros de estar bajo el pontificado de Francisco I? Gozamos, sí, nosotros de muchos beneficios por el magisterio multisecular de la Iglesia, que solucionó, de hecho, tantos problemas en la historia y nos da, a través de ese magisterio perenne de la tradición, una doctrina segura sobre tantos puntos de la fe. Por ejemplo, tenemos la certeza de cómo se dio la unión hipostática de nuestro Señor Jesucristo con la naturaleza humana, tema de muchas herejías en la historia. Profesamos nosotros infaliblemente como verdad de fe la Inmaculada Concepción. Otros no tuvieron esos beneficios. Tenemos el esplendor de la Santa Misa y la certeza sin discusión de la presencia real de nuestro Señor. Sabemos también cuándo y cómo el Papa puede pronunciarse infaliblemente.
Conocemos con seguridad los libros de la Sagrada Escritura que fueron divinamente inspirados y tantos otros beneficios que el magisterio perenne de la Iglesia nos dio. Y nuestro Señor permitió que viviéramos esta crisis de la Iglesia, pero no solos, no desamparados. Nosotros estamos acá después que ha pasado por la Iglesia un San Agustín, un Santo Tomás, un San Pío V, un San Pío X, etcétera, etcétera, etcétera. Nos podemos tranquilamente aferrar a essa doutrina que nunca cambia. E podemos, com essa doutrina católica, dizer com segurança por que e aonde se equivoca o Papa atual. E por que somos muito católicos, aunque aparentemente lhe seamos desobedientes. Porque nos aferramos a uma tradição perene. Esse caminho, infelizmente, torcido, esse sim, en el cual se encuentra la iglesia actual por el ecumenismo y tantos otros errores, para nosotros se nos hace muy derecho, por lo que hizo la iglesia en su historia que nos dejó Monseñor Lefebvre. Nosotros miramos la historia de la iglesia y decimos, sí, yo sé por dónde hay que ir con seguridad. Y tenemos también terraplenados los valles de nuestras cruces. Miremos el mundo ahí afuera, que sufre tanto como cualquier otra persona, como cualquier cristiano, pero que cae en la desesperación porque no encuentra sentido para esta vida. Por saber que vive en un valle de lágrimas como nosotros, pero sin ningún consuelo. Mientras el católico, que a causa justamente de la encarnación de nuestro Señor, ha recibido la fe en el bautismo, vence y pasa por ese valle de lágrimas, no solo con los auxilios de la gracia, con el consuelo de los sacramentos y con esta certeza que nos fortalece de saber que nos espera un cielo, una vida eterna y bienaventurada. Y bien, se nos presentan montes hoy, sí, las dificultades, propias de nuestra naturaleza corrompida, para conservar la gracia, por ejemplo, para alcanzar la virtud, para perseverar en el bien. Son montes, sí. Pero esos montes eran gigantescos antes de nuestro Señor y tampoco parecían menos pequeños en tiempo de los mártires. Imaginen esos tiempos primeros de la Iglesia, qué dificultad profesar la fe católica delante de un imperio entero que la persigue encarnecidamente. Pero nosotros, aunque parezca cerca otras persecuciones, tenemos una gama impresionante de socorros de parte de Dios para los tiempos que vivimos, que algunos católicos no gozaron. Por ejemplo, cuán clara nos es para nosotros la mediación universal de la Santísima Virgen. Sabemos el camino más fácil para llegar a Dios, Nuestra Señora. Las luces que ella misma nos dio en sus apariciones, la Virgen Santísima. ¿Cuántos santos tenemos nosotros intercesores en el cielo? ¿Y qué beneficios recibimos de tantos sacramentales? Como por ejemplo el escapulario, la medalla milagrosa, la devoción de los primeros viernes, de los primeros sábados, y podría seguir, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuántos socorros? La dificultad de superar el monte, que es nuestra miseria, esa montaña, es rebajada por esos beneficios que nos otorga la divina providencia. Basta acercarse a ellos. ¿Y por qué? Una última pregunta que nos puede aparecer. ¿Por qué Dios no quita toda la dificultad? ¿Por qué no hace la vida de los católicos simplemente fácil, sin cruces? ¿Por qué no quita todo monte, todo valle y todo camino escabroso nuestro Señor? Entre otras razones, porque Dios quiere que ganemos el cielo no solo como un regalo, y así lo es, sino también como el fin de una lucha a la cual hemos nosotros también participado, con nuestros pobres, pequeños y débiles, pero méritos propios, con merecimientos nuestros. Quiere que participemos nosotros, nuestro Señor, de esa gracia de la redención nuestra, para que nuestra alegría sea completa, para que lleguemos en el cielo
y diga, sí, es una gracia de Dios y a Él lo bendigo. Pero yo puse mi granito de arena también ahí. Yo participé de esa gracia que quiso Dios que yo participara. Así pues, queridos fieles, alabemos a nuestro Señor que quiso encarnarse para redimir nuestra miseria. Si Dios no hubiera venido, ahí sí estaríamos perdidos en ese valle de lágrimas y condenados a una vida triste y una eternidad desdichada. Pero se encarnó y con eso nuestro Señor realmente enderezó los caminos, rebajó los cerros, rellenó los valles. Agradezcamos también porque si Dios nos ha permitido estar y vivir en tiempos tan caóticos, tampoco ha dejado de darnos muchas gracias para superar estas dificultades. ¿Qué sería de nosotros, por ejemplo, sin la misa de siempre, sin la doctrina perenne de la Iglesia, sin los sacramentos tal cual los preservó y los instituyó la Santa Iglesia? Pidamos pues a la Virgen Santísima que nos haga fieles a esas gracias, tantas y muchas gracias, y nos conceda el poder llegar al cielo por esos caminos que nuestro Señor Jesucristo ha enderezado. Ave María Purísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.